todos los que nos escuchan. Pues hemos dividido por la limitante del tiempo únicamente en 2 intervenciones de los 3 que hemos colaborado y comenzará el maestro Luis Alonso. Adelante, maestro, por favor. Hola, buenas tardes. De primer momento, agradecerle la oportunidad de participar en este congreso a la comunidad de CIDE de Ecuador. En este tema, pues hemos colaborado 3 personas, como ya se hizo mención: el maestro Luis Alonso Jales y Dorma, para servirles, el doctor Nino Mijael Champo Sánchez y el maestro Gustavo Emil Reyes Pasos, miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. El entorno de nuestra investigación gira sobre la protección de los derechos humanos en el debido proceso penal dentro del contexto mexicano. En esta misma sintonía, primero debemos de aclarar que se acaba de reformar hace poco tiempo una reforma que hubo constitucional en materia de seguridad y justicia, la cual se realizó en el 2008, en el cual se adecuaron, se reformaron, 10 artículos constitucionales en materia penal, lo que nos atañe. Estos fueron del artículo 7, fueron 7 artículos, del artículo 16 al artículo 22. Cabe destacar que en esta es la distinción misma que se hizo: se reforma el sistema de justicia, que contábamos con un sistema de corte mixto, y se cambia a un sistema netamente acusatorio. En el sistema mixto, pues ya lo saben, contaba con procedimientos tanto de corte inquisitivo como de corte adversarial. Algunos de los ejemplos es que contaba en el mixto con la averiguación previa, que era escrita y secreta por parte del órgano jurisdiccional, y la manera en que se acusaba. La presunción de un delito era de carácter público. En esta misma sintonía, los 3 ejes principales que se manejaron en esta reforma fue la implementación del sistema acusatorio y oral, la implementación de un sistema nacional de seguridad pública y un sistema de excepción. En materia de impartición de justicia, el sistema cambia de corte mixto al sistema acusatorio y oral, y esto se ve establecido en el primer párrafo del artículo 20, el cual reza que el proceso penal será acusatorio oral. Y también de la misma manera se implementa los principios que van a regir este sistema, que es la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad e inmediación, que un poco más adelante los vamos a retomar. El debido proceso, proveniente del derecho anglosajón, es reconocido de primer momento como un principio general de derecho. Tanto en la normativa internacional se le da ese estatus. También cuenta como un derecho fundamental de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos, y además cuenta también con una garantía constitucional en cuanto al proceso penal, estas adecuaciones. El fin principal de consolidar estos límites en el actuar en el desarrollo legislativo es salvaguardar los derechos humanos del ciudadano ante la instancia jurídica correspondiente, en especial, claro, la en naturaleza procesal. Sin embargo, pueden incurrir en otros ambientes. También hay que aclarar, el debido proceso cuenta con diferentes locuciones: garantía de defensa en juicio, debido procedimiento de derecho, forma de proceso, garantía de audiencia, debido proceso formal, proceso debido, juicio justo, proceso justo. Estos antes mencionados un poco años atrás. En cuanto a la normatividad mexicana,
lo vemos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a esas mismas leyes expedidas con anterioridad del hecho. De la misma manera, viene establecido en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta misma sintonía es con el fin de proteger los derechos y las libertades. Ahora bien, a cambio del sistema mixto, se va a proteger tanto a la víctima como al imputado. Se van a proteger sus mismas garantías judiciales a través de las formalidades esenciales del proceso. La 10ª época también nos menciona en su tesis el derecho a proceso y su contenido. Esto versa sobre el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de las formalidades que debe tener este debido proceso. Y dentro de las mismas garantías de ese debido proceso existe un núcleo duro que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional. Y otra de las garantías son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de potestad punitiva del Estado. En el anterior mencionado, el llamado núcleo duro hace referencia a las formalidades esenciales del procedimiento que van a garantizar esa adecuada y oportuna defensa previo al acto punitivo. Las formalidades que las manejan viene siendo de primer momento la notificación de inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finge la defensa. La tercera es la oportunidad de alegar. Y la cuarta es una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la primera sala. En este mismo tenor, el debido proceso, además de contar con los preceptos nacionales de la Constitución, la política y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia, también cuenta con ese aval de un debido proceso internacional. El debido proceso internacional debe acudirse a este siempre que en el ámbito nacional no se haya desarrollado ampliamente lo necesario para un análisis de graves violaciones de los derechos humanos. Esto se va con el caso de miembros de la aldea Xichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal versus Guatemala. Esto es decir, que cuando el proceso nacional no cumpla con las formalidades del debido proceso, tienen otra instancia para acudir también en el debido proceso internacional para que se hagan valer sus derechos y libertades fundamentales dentro del proceso. En el recurso de apelación también hay otra manera. Cuando por las violaciones graves al debido proceso existe este recurso de apelación, cuando se violen o se vean violentados los derechos en el debido proceso. Esto para que se tome una segunda instancia, la valoración de esa primera instancia en las cuestiones de la vulneración de los derechos. También nos menciona que hay en el debido proceso, existen dos variantes: el debido proceso sustantivo y el debido proceso sustantivo y subjetivo. En lo que corresponde al debido proceso sustantivo, se puede señalar la protección que poseen los ciudadanos sobre las leyes contrarias a los derechos humanos y así obtener sentencias válidas y razonables, es decir, leyes contrarias que vayan y atentas con los derechos y las libertades del ciudadano. Y por otra parte, nos encontramos con el debido proceso subjetivo. Es la que señala la protección de los ciudadanos en lo que corresponde a las garantías procesales, asegurando que no se lesionen, violan
o exista una disminución antijurídica de los derechos humanos, asegurando que los actos judiciales dentro del proceso sean acordes a los del debido proceso. Esto como por ejemplo está la cadena custodia dentro del proceso. Y aquí en cuanto vamos a ver sobre algunas cuestiones de los principios del debido proceso, los derechos del debido proceso y algunas limitantes que se han encontrado dentro del estudio. Que la participación la va a tomar mi colega, el doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez. Bien, muchísimas gracias, maestro Alonso. Bien, retomemos esta parte. Mucho se ha escrito y mucho se ha desarrollado tanto en la doctrina como en las resoluciones judiciales, jurisprudenciales de nuestro país, en qué consiste el debido proceso, porque en la práctica profesional, en la práctica de los operadores jurídicos, ha habido una diversificación de ideas. Y entonces ya en este momento es de tal importancia que nuestro máximo tribunal definió el debido proceso en diversos elementos. Lo primero que hay que destacar es que hay dos núcleos o dos divisiones del debido proceso. Un núcleo esencial, un núcleo duro, que es aplicable a cualquier procedimiento. No importa la naturaleza jurídica, si es de carácter civil, si es de carácter mercantil, si es de carácter laboral o inclusive penal. Y son los elementos que medianamente comentó mi antecesor, que es la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y deshogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y una resolución que dirima el fondo del asunto y basándose en todo el contenido y el desarrollo que hicieron las partes. Esto es aplicable a cualquier procedimiento. Además de esto, que será la siguiente diapositiva, hay un núcleo que se aplica a todos los órdenes jurídicos que asociamos con el jus puniendi, donde el Estado ejerce su jus puniendi, que es el derecho a castigar. En estas materias, principalmente y más destacable la de carácter penal, pero podemos asociarlos también a las de carácter administrativo sancionador, a las de carácter fiscal, ¿no? O también cuando se hacen procedimientos para expulsar a extranjeros del país. ¿Por qué es tan importante y va más allá de los elementos que vimos en la diapositiva anterior del debido proceso? En las anteriores, por ejemplo, en carácter civil, por lo menos en México, un demandante puede firmar sus promociones por escrito por su propio derecho. Legalmente no es exigible un abogado que lo acompañe. Es lo más recomendable, evidentemente. En cambio, en el proceso penal, pues exigimos ya, ¿no?, que sea asesorado legalmente por un experto en derecho, por alguien que tenga la acreditación, por alguien que tenga una cédula profesional o una patente, dependiendo del país en que nos vean, se le designa de diferentes maneras, pero esa es una obligación ya. ¿Y por qué se aumenta la protección o por qué se aumenta la exigencia para la protección? En el proceso penal, como mejor ejemplo del jus puniendi, pues sabemos que es una respuesta violenta, legalizada, pero es violenta, y esa respuesta violenta del Estado a un acto criminal, pues al final del día es en el área del derecho que más influye, que más se intromete en la esfera jurídica del gobernado, y por eso requiere de mayor protección. Si recordamos históricamente, para nadie será un secreto que en diversos estados de carácter absolutista, monárquicos o en donde se ha concentrado el poder, pues el Estado ejercía un poder tal que eliminaba o que no contemplaba estos derechos de las personas imputadas. Entonces, por eso se fortalece, son mucho más específicos este derecho, estos reglas del debido proceso que en los anteriores. En los anteriores lo podemos englobar en una frase, es el derecho de ser oído y vencido en juicio, pero en las características del debido proceso del derecho penal o en el proceso penal son mucho más fortalecidas. El derecho a ser informado de la acusación, quién lo acusa y de qué lo acusa. Este principio del derecho de defensa adecuado implica que yo deba tener la información necesaria para poder
empezar a ejercitar mi defensa. Y para poder respetarme ese derecho de defensa, pues tengo que tener la información adecuada. Tengo que tener acceso a los registros de la investigación, a la carpeta de investigación, o según sea el nombre, en las distintas regiones que nos... El no haber dilaciones indebidas, ¿sí? Si bien puede haber momentos en que la propia ley pueda establecer que pueda haber un lapso de tiempo entre un acto procesal y otro, pero más allá de esos marcos establecidos por la ley, no puede haber una dilación. Recordemos, por ejemplo, uno de los más importantes es que al momento de una detención en flagrancia o al ejecutar una orden de aprehensión por parte de la policía, pues estas autoridades tienen que ponerlo de inmediata disposición a la autoridad más cercana, en el caso de la Fiscalía o Ministerio Público, en el caso mexicano, y que ésta a su vez, de la manera más pronta y rápida, tiene que ponerlo a disposición del juez para que comience a protegerse sus derechos, a pesar de ser señalado por la comisión de un delito y a pesar de haber sido detenido en flagrancia, pues le importa también al debido proceso y le importa también a las garantías constitucionales que comience a vigilarse desde una perspectiva judicial, lo que denominamos en el control judicial. El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, eso incluye los que haya recopilado el Ministerio Público o Fiscalía, dependiendo en qué país, pero además que él mismo, la misma defensa pueda, ¿sí?, recopilar sus medios de defensa y en su momento ofrecerlos y desahogarlos. El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, el derecho de la no autoincriminación. Recordemos también que históricamente, y para nadie es un secreto, que en diversos momentos históricos, en diversos países, pues se utilizaba como la prueba reina, era la confesional, pero esa confesión era obtenida mediante tratos que podrían ser clasificados como tortura o la incomunicación. Y entonces por eso hemos establecido límites, ¿sí?, a esta actividad del Estado y sobre todo evitando que se le pueda extraer una confesión. Y bueno, uno de los principios que engloba el debido proceso es el derecho a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia la podemos desenvolver en múltiples manifestaciones, en diversos momentos procesales, pero quedémonos con la acepción general, la que nadie puede ser considerado culpable hasta que no recaiga una sentencia. Eso no implica que no haya limitantes a las libertades de los gobernados cuando son imputados, y para eso existen las medidas cautelares. ¿Qué es lo que contempla el debido proceso para esas limitantes a las medidas cautelares? Pues evidentemente el principio de legalidad genérico, que es obviamente la fundamentación y motivación respecto de una orden jurisdiccional. La siguiente, por favor. Cuando introdujimos, por lo menos en México, en el 2008, el sistema acusatorio, nos apropiamos de estos principios, los principios que rigen las audiencias en el proceso penal y que sobre todo principalmente son para el desahogo de la prueba. Muchos de los principios, si no es que todos, me atrevería a decir, estos principios del debido proceso ya estaban contenidos en nuestra legislación, ¿no? El de la defensa adecuada, el de no autoincriminación, el non bis in idem, pero por el formato y la estructura que teníamos en el proceso penal mixto de corte inquisitivo en México, era muy difícil hacerlos garantizar, o era bastante complicado que pudieran garantizarse de manera inmediata ante una resolución judicial por escrito que se dictaba como el auto de formal prisión en aquel entonces en el proceso penal mexicano, pues había que realizar ciertos recursos, si nos daba la herramienta el derecho mexicano, pero desgraciadamente llevaban un tiempo. Ya en las ponencias anteriores se ha hablado de un tema, por ejemplo, de esa congestión judicial, de ese retraso por las cargas de trabajo, y al final del día, aunque se resolviera a favor del gobernado y se le diera el amparo y protección, en nuestro caso de la justicia federal, pues ya era tardío porque ya había un cambio de situación jurídica. ¿Qué nos dan estos principios? El principio de la publicidad, el de contradicción, el de concentración de actos procesales, el de continuidad y el de inmediación de las audiencias, nos dan la oportunidad
de hacer valer y hacer vigentes los derechos protegidos por el gobernado y hacer de verdad vigente el debido proceso. Es un cambio mínimo en la ley, simplemente introducir en la ley mexicana estos principios, pero es un cambio que transforma la actividad de los operadores jurídicos en el proceso penal mexicano. Desgraciadamente, a pesar de todo esto que hemos platicado y que hemos hecho en México para lograr alcanzar un proceso penal adecuado a un Estado democrático y constitucional de derecho, inclusive en México, después del 2008, en el 2011 hicimos una reforma en materia de derechos humanos en la Constitución que nos permite el control de convencionalidad. Pero a pesar de todo ello, como permitimos el control de condicionalidad, podemos asistir a la Convención Interamericana, invocar el artículo referente a las garantías jurisdiccionales. Pero desgraciadamente, a pesar de todo eso, nosotros mismos en México nos metimos el pie. Si recuerdan la primera diapositiva que mostramos, hablamos de que había tres ejes, o sea, los objetivos de la reforma constitucional del 2008. Introducir el sistema acusatorio a México, a realizar un sistema nacional de seguridad pública para gestionar la información, para que nuestras policías, al ser nosotros una federación, tenemos tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que esas tres policías puedan coordinarse, puedan intercambiar información, puedan intercambiar datos. Y por último, había un sistema de excepción. Un sistema de excepción que tira por la borda prácticamente todo lo que hemos comentado. Es un sistema de excepción que restringe derechos o inclusive los elimina. Muchos de ustedes conocerán, si se dedican al área del derecho penal, pues que ese sistema de excepción está basado en una doctrina de carácter penal conocida como el derecho penal del enemigo, de tendencia y filosofía alemana por el autor alemán Günther Jacobs, allá por los 80 del siglo pasado. Y en ese sentido, nosotros, como mexicanos, parecemos que somos contradictorios. Introdujimos un sistema procesal penal acusatorio, un sistema procesal penal de corte garantista, protector de derechos humanos, pero a la vez introdujimos un sistema de excepción. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué implica ese sistema de excepción basado en derecho penal del enemigo que además pues, ha sido atacado, ha sido contradecido por grandes exponentes a nivel internacional, que inclusive muchos afirmamos que prácticamente está superado ideológicamente hablando, pero que en nuestro país lo utilizamos como una herramienta de política criminal de combate, sobre todo a la delincuencia organizada? ¿Qué implica este sistema de excepción? Por lo menos en México, que ciertos actos de investigación que realizara el Ministerio Público y que en la normalidad tendría que ser con control judicial, son actos de privación o de molestia, pues que se le permite al Ministerio Público realizar esos actos de investigación sin necesidad de un control judicial. Les pongo un ejemplo muy sencillo. En temas de delincuencia organizada por lavado de dinero, atendiendo a ciertas recomendaciones, por ejemplo, del grupo Gafi, se le permite ahora al Ministerio Público o Fiscal Mexicano que pueda solicitar datos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones del sistema financiero, sin requerir una autorización jurisdiccional. Y esto siempre y cuando la investigación la justifique el Ministerio Público, que es en temas de lavado de dinero asociados con delincuencia organizada. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo el debido proceso queda trunco, el debido proceso queda olvidado, lo dejamos tras bambalinas. Quiero yo entender que priorizando la eficacia de la investigación por la gravedad de los temas. Segundo elemento, duplicidad en plazos de investigación. Los plazos de investigación están establecidos, sobre todo cuando es una detención en flagrancia con detenido, pues en caso de delincuencia organizada, derecho penal del enemigo, se duplican estos plazos para el Ministerio Público. Eso, al final del día, si pensábamos que debería haber un tiempo prudente para un proceso, pues todo esto se va duplicando en los casos de delincuencia organizada. Otro elemento, y que literal es una salvajada o nos parece una salvajada, es
la completa incomunicación de la persona imputada durante el proceso con cualquier familiar, con cualquier contacto con otras personas, pensando que con eso se limita el que puedan seguir siendo parte de esa organización criminal. Claro, hay un elemento ahí que, excepto con su abogado, ya sería mucho que en México inclusive le hubiéramos negado el derecho a la defensa, pero bueno, estamos muy cerca en México, no se crean. Uno de los grandes críticas, la prisión preventiva de carácter oficioso. Hablamos del debido proceso, en donde la oportunidad de alegar, la oportunidad de controvertir, los principios que rigen las audiencias, el principio de contradicción, eso en las medidas cautelares, particularmente de la prisión preventiva en México, no tiene aplicación. En caso de delincuencia organizada, si se me vincula a proceso por delincuencia organizada, oficiosamente el juez de garantías, el juez de control que llamamos en México, dicta la prisión preventiva de carácter oficioso. Recordemos que toda medida cautelar en la doctrina tiene tres grandes objetivos: evitar el peligro de fuga, evitar el peligro para la víctima o la sociedad, o evitar el peligro de obstrucción de la investigación. Y para dictar una medida de prisión preventiva como medida cautelar, pues hay un debate entre las partes, entre el Ministerio Público y la defensa, el cual es escuchado por los jueces y toman una decisión en base a sus argumentos. No, aquí simplemente el Ministerio Público presentó e imputó una conducta por delincuencia organizada y otro catálogo de delitos que ahorita si quieren les comentaré. Pues por esa simple razón hay una prisión preventiva oficiosa. Otro elemento del derecho penal del enemigo que restringe el debido proceso, que anula el debido proceso, son pues, lugares especiales para la prisión preventiva, lugares de máxima seguridad. Esto conlleva pues, limitantes y restricciones a la dignidad al estar siendo procesado. Para ir concluyendo, ¿cuál es el problema, o por lo menos en México, de que se instaurara este derecho penal del enemigo? Tiene fines para mí, o para nosotros que elaboramos la ponencia y la investigación, tiene fines meramente electoreros, ¿sí? El problema cuando la política se inmiscuye en la política criminal, cuando la política, y sobre todo de esta política burda, electorera, se involucra con temas tan técnicos del derecho y que tanto nos ha costado, tantos ríos de tinta y tanta sangre ha costado lograr avanzar y lograr proteger estos derechos, pues fines electoreros, ganar votos. En México, por influencia de varias organizaciones no gubernamentales, hemos empezado a acuñar un concepto de delitos de alto impacto. No es un concepto jurídico, es más de la sociología jurídica, es tal vez un concepto de la teoría política, y estos delitos de alto impacto pues son sobre todo por el gran número de incidencia delictiva. El robo a transeúntes es un delito de alto impacto. El robo a casa habitación, esté o no habitada en el momento del robo, pero el robo a casa habitación, el robo a comercio. ¿Y cuál es el problema de utilizar este criterio de un delito de alto impacto para utilizarlo como una herramienta para justificar el derecho penal del enemigo? Pues que el gobierno lo ha utilizado como una herramienta de justificación es que la sociedad tiene mucho miedo o la sociedad le preocupa que estos delitos se cometan. Y dejamos fuera una clasificación en México que existe en la ley, pero que no lo utilizan para tomar las decisiones de política criminal, que es el delito grave. Un delito grave es aquel que está establecido así por la ley, por el bien jurídico que protege. Un bien jurídico esencial para la sana y recta convivencia social. Para que les quede más claro estos ejemplos, en nuestro catálogo mexicano de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, tenemos, por ejemplo, delitos cometidos por servidores públicos. Tenemos, por ejemplo, delitos como la violación. Ojo, no estoy diciendo que la violación no merezca una sanción y una sentencia condenatoria por una cantidad establecida por el legislador en intervalo de punibilidad de tantos años de prisión, pero esto va en contra de los objetivos
de las medidas cautelares. Y, por ejemplo, un delito grave, por lo menos contemplado en el Código Penal Federal de México, es la corrupción de menores. El bien jurídico es este interés superior del menor, es desarrollar las nuevas, que las nuevas generaciones estén libres de esas incidencias malas, de la corrupción, de corromper a los menores anímicamente, socialmente, moralmente, y eso no es considerado un delito de alto impacto. Al final del día, la política, el fervor social entra en las decisiones de política criminal y por eso tenemos, concluimos con la siguiente diapositiva, y por eso tenemos limitantes restricciones al debido proceso y por lo tanto a los derechos de las personas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan este día.